¿Cuántos dicen amén? Su misericordia es para siempre. Él es bueno, muy bueno. Él es nuestro Dios. Levante sus manos al cielo. Dígale, Señor, gracias por tu bondad. Pero dígaselo, gracias por tu bondad, Dios. Tú has sido bueno. Tú eres tan bueno. Tú eres tan perfecto, Señor. Te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por la salud que nos das. Gracias porque podemos respirar, porque podemos aplaudir, porque podemos orar, porque podemos decir que somos tus hijos. Y te damos gracias porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, oh Dios. Tu bondad por todas las generaciones, oh Señor. Dios Todopoderoso, tú eres Dios. Tú eres Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es nuestro Dios. Y Él reina y Él vive para siempre. Amén. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu perdón. Te damos gracias, oh Dios. Amén, 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 amén. ¿Cuántos tienen frío, hermanos? Pues hace frío, la verdad, pero Dios es bueno. Amén. Hay un canto muy bonito que a mí me gusta mucho, los que somos viejitos, los cantos que son viejitos. Bendito sea Jehová la roca, no sé si. Amén. Porque Él es nuestra roca. Amén. Y sabe que si estamos parados sobre la roca, no nos vamos a mover. Amén. Amén. Gloria. Bendito sea Jehová la roca. Bendito seas Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Una vez más. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya. Amén, 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 amén. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Una vez más, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Amén. Gloria a Dios. No sé si está muy bajo o yo estaba muy alto o tú muy alto. ¿Cómo estaba la cosa? Está muy bajo, ¿verdad? ¿Es en do? Donde quieras. La verdad, a ver, ¿cuál podremos cantar en ese tono? Vamos a buscar. Porque se me hace muy alto y Cristo rompe las cadenas. A ver, la fuente del cielo. ¿Es igual? La fuente del cielo, fluyendo agua está de la vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Fuente del cielo, fluyendo agua está. La fuente del cielo, fluyendo agua está
agua de la vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. Fluyendo agua está la fuente del cielo, fluyendo agua está, agua de la vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. La fuente del cielo, fluyendo agua está. Las cadenas, Cristo rompe. Las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe, amén, las cadenas y nos da seguridad. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Todos. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Yo quiero ser un vaso, dígaselo. Amén. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo. Yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Ya entro en calor, hermano, un poquito, porque va a estar sentado unos 40 minutos y para que no se me entuman. Gloria a Dios. Cristo rompe las cadenas. Y no importa qué cadenas sean. Yo no sé de qué tipo de cadena usted traiga ahorita encima. Y a lo mejor no las ha querido tirar, pero Cristo tiene poder. Amén. Dios es poderoso. Dios es bueno. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para entrar a la palabra de Dios? ¿En serio? Gloria a Dios. Bueno, a ver, enséñeme su Biblia. ¿Sí la trajo? Hágala así. Si no, júntese con un cristiano por ahí para que tenga. Vámonos otra vez, hermanos, a Génesis, por favor. Muchas gracias, hermanos. Ay, disculpen que los metí en apuros. Nos metimos, dijo el otro. Génesis capítulo 1. Amén. En serio que les admiro, hermanos, el hecho de estar aquí estaba más frío dentro de la casa que afuera, ¿verdad que sí? No sé si les pasó lo mismo. Adentro parecíamos, y salimos y como que nos descongelamos. Estoy pensando muy seriamente poner las camas afuera mañana. ¿Es en serio? Amén. Génesis capítulo 1, hermanos, y vamos a dar lectura a esta palabra. Génesis 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Cuando llegue y diga amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y estoy dando chance porque los dedos están como así como entumidos y de repente pueden batallar un poquito, pero es la primera página. Nomás levanten la tapa y ahí está. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora yo te pido que nos hables a través de ella. Gracias porque en nuestro país, México, tenemos libertad para predicarla. Bendecimos a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, Señor. Bendecimos a su esposa, toda la familia, todo su gabinete, a los senadores, diputados federales, diputados locales, Señor, nuestro gobernador, alcaldes, a todos nuestros líderes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú nos hables a través ahora de tu palabra. Ponga su mano en su corazón conmigo. Diga: Señor, gracias por tu palabra. La recibo, la retengo y la pongo en práctica. Amén. Amén. Levante conmigo su Biblia, por favor. Y diga conmigo: la Biblia lo dice, yo lo creo y eso lo establece todo. Una vez más, la Biblia lo dice, yo lo creo y eso lo establece todo. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Hemos empezado un año nuevo, un año de bendecido, un año que le hemos nombrado sirviendo con integridad. Un año de muchos desafíos, posiblemente para algunos o para muchos. Y quisiera, aunque ya lo hicimos la semana pasada, iniciamos una serie la semana pasada que la serie se titula Comienzos. Y para poder comenzar, para poder estar en los inicios, tenemos que ir al inicio de la palabra. Tenemos que ir a cómo es que era en el principio en la palabra de Dios, para poder tener una idea de hacia dónde vamos y cómo es que este año puede ser también un año de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Es necesario regresar a lo básico. Es necesario voltear, ver a la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca de este primer versículo de la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hablábamos acerca de principios. Hablábamos acerca de volver al orden original de Dios para nosotros. Recuerdan que leíamos de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: en el principio Dios. ¿Sí recuerdan? ¿Y cómo es que Dios debe ser el centro de nuestra vida? Dios debe ser el centro de todo lo que estamos haciendo, si es que queremos traer orden a nuestras vidas. No se puede de otra manera. Y se dieron ciertos desafíos la semana pasada, de ciertos indicadores de poder saber si Cristo, si Dios es el centro de nosotros. Y si no ponemos a Dios al principio de nuestras vidas, si Dios no está al principio de todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas, todo va a ser un caos. Recordemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero todo era un caos al principio. Todo era un vacío. Pero aparece Dios en la escena y aquel caos se convierte en un huerto de Edén.
aquellos toma orden, toma forma, porque Dios en el principio. Y si queremos que haya orden en nuestras vidas, debemos poner a Dios en primer lugar en todo lo que estamos haciendo. Amén. Decíamos también que Dios viene a ser el primer lugar en nuestras vidas, no por accidente, sino que uno tiene que buscarle. ¿Recuerdan? Uno tiene que acercarse a Él. Nuestra vida que está en caos, no se vuelve en orden por casualidad, por chiripa. Porque algún hermano puso sus manos sobre mí y oró por mí, o alguna hermanita oró por mí, ya mi vida se puso en orden. No, el orden viene cuando yo actúo, yo ejerzo como hijo de Dios y pongo a Dios en primer lugar en todo lo que estoy haciendo. Por eso a veces decimos, pues el pastor ya oró por mí, pero pues no, yo soy igual de ladrón, yo soy igual de mujeriego. A mí se me hace que el hermano no está ungido. Y le echamos la culpa a que no surtió efecto aquello. Lo que pasa es que Dios no es el primer lugar en mi vida. ¿Y cómo quiero, cómo creo, cómo espero de que mi vida cobre sentido si tengo otras cosas como prioridad en mi vida? No se puede. La Biblia dice, buscad primeramente. Y todo lo demás, digan todos, todo lo demás va a ser añadido. Porque Dios es el que de alguna manera mantiene la unidad en todo lo que hacemos, todo lo que somos. Dios debe ser el centro en todo lo que estamos haciendo. Si no es así, todo tiende a separarse, todo tiende a dispersarse, todo tiende a resquebrajarse. Si Dios no es el centro. Entonces en el principio Dios. Y quisiera continuar hoy en esta misma temática en cuestión de comienzos. Estamos apenas en el día 11º de este año. Y estamos en este comienzo todavía. Y vamos a ver qué más podemos aprender de este primer capítulo de Génesis, del Génesis. Ya leímos hasta los primeros 5 versículos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que me escuche muy bien, por favor, porque voy a leer nuevamente los primeros 5 versículos. Luego me voy a brincar a los versículos 14 al 18. Pero quiero que pongan mucha atención y a ver si pesca algo de lo que voy a estar hablando hoy. Voy a leer, escúcheme bien. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Ahora vámonos hasta el versículo 14. Versículo 14 dice, entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo 2 grandes luces, la más grande para que gobernara el día. ¿Se refiere a quién aquí? Al sol. Y la más pequeña para que gobernara la noche. ¿A quién se refiere o a qué se refiere? A la luna. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno.
Si vamos a poder entender la palabra de Dios, hermanos, debemos poder entender la palabra de Dios. Porque a veces leemos la palabra, pero no la comprendemos. Leemos la palabra de Dios y no le ponemos atención muchas veces y la leemos así como que de corridita. Pero yo no sé si captaron algo de lo que acabamos de leer en estos primeros 5 versículos y luego del 14 al 18. Lo siguiente, acabo de leer este pasaje y quizás lo hemos leído ya muchas ocasiones en nuestras vidas, pero quiero que note lo siguiente, por favor. ¿Estamos todos aquí? Porque si no pesca lo que voy a decir ahorita en estos 2 minutos, 3 minutos, no me va a entender en toda la tarde. Toda la tarde, todo esto, no se preocupen. Si yo le sigo, usted se va a las 11:30, no se preocupe. Pero quiero que ponga mucha atención, por favor. En el día primero, y voy a pausarme así tantito porque estoy viendo que va llegando bastante gente. No sé si llegó un camión ahorita. Mire, en el día primero, dice la palabra de Dios, había un vacío, había un abismo. Todo era caos. Y de repente vemos que Dios da palabra. En el primer día, escúcheme bien, todo era caos. Todo era un vacío. ¿Están conmigo? Luego Dios da la palabra. Y lo primero que Dios dice, en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Para qué? Pues para que Dios dijo que hubiera luz, pues para que hubiese luz. Para que se pudiera ver, para que hubiese visibilidad, válgame de alguna forma. Y este pasaje tan pronto nos dice que tan pronto sale de la boca de Dios esta frase, sea la luz, y la Biblia dice, y fue la luz. Sea la luz, dice, y fue la luz. ¿Están conmigo? Ahora, pero quiero que vayamos de nuevo al versículo 14 y quiero que me vea qué fue lo que pasa en el versículo 14. En el día 3, lo que acabo de decir en el día primero, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En el día 3, Dios dice que se forme la luz, ¿cómo le dicen en otras versiones? La luminaria mayor y ¿cómo? La lumbrera mayor y la lumbrera. Bueno, el grande sería el sol y el pequeño sería la luna. ¿Están conmigo? ¿Qué le ven de extraño a esto? En el primer versículo había luz, pero no había sol ni luna. Váyanse conmigo, no se me adelanten, no agarren montes, espérenme tantito. ¿Sí? Porque es un principio tremendo el que vamos a estar viendo, entendiendo ahorita. Dios crea la luz por su palabra. ¿Están conmigo? Cuando el reloj de la tierra, si me permiten decirlo, con la primera creación, Dios da la palabra, crea la luz, pero no había sol, no había luna para soportar, para de alguna manera decir, ok, luz, pues porque está el sol. En la noche luna, o sea, por eso hay una luminaria, por eso hay luz. No había nada de eso que pudiera soportar, que pudiera acomodar para poder nosotros decir, ok, físicamente podemos decir hay luz porque hay sol. No había sol, pero había luz. Desde el primer
comienzo de la creación nos damos cuenta y nos presentamos cara a cara con el poder, escúcheme, del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita algo físico para poder ejercer lo que dice. Si no me pesca esto ahorita, hermano, todo el resto no tiene sentido. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan potente que no necesita a un apoyo, un sistema natural para poder que permanezca la palabra de Dios. La verdad entonces desde el principio es que usted necesita escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy es Dios dijo. ¿Por qué la palabra? La palabra le va a sostener a usted. Jesucristo sabía bien esto. Cuando Jesucristo estaba en el desierto, cuando Jesucristo estaba en aquel ayuno por 40 días, no era fácil. ¿Y cómo fue que él venció a Satanás en esos días de prueba? Jesucristo le decía al enemigo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De qué? De la boca de Dios. Hermanos, van a haber días, escúcheme, van a haber momentos en nuestras vidas que los sistemas humanos, que aquello físico en lo cual hemos estado dependiendo, van a haber días, van a haber meses, van a haber años, van a haber momentos en nuestras vidas que aquello en lo físico, en lo que hemos confiado, en los sistemas humanos, aquello todo se nos va a caer. Y lo único que nos va a quedar es la palabra de Dios. Hermanos, y usted debe entender, debemos entender de que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para sostenernos. La palabra de Dios no necesita un sol para dar luz. Dios dice: sea la luz, y hay luz. Y punto. Y usted dice: no, es que, hermano, es que sin ese trabajo yo no la hago. Si es que sin este negocio, hermano, todo se va para abajo. Van a haber días en que sus propios amigos, en aquellos que le hacen las palancas y que le hacen los paros y todo eso le van a dar la espalda. Y no estoy profetizando nada, pero van a haber momentos en que aquel familiar en el que siempre le echa la mano, aquel familiar que siempre está atrás de usted, aquella cosa en la que usted depende en muchas ocasiones, aquello le va a dar la espalda. Y usted se va a quedar, como dicen, sin Juan y sin las gallinas. Y usted va a tener que aprender a depender solamente de la palabra de Dios. Por eso es necesario tener la palabra de Dios en nosotros. ¿Recuerdan a Elías cuando se seca el arroyo del Querit? Pero la palabra de Dios viene y le dice: ahora quiero que te vayas para allá. Y allá hay donde hay. Allá hay para que te soporten, para que te ayuden. Pero recibió palabra de Dios. Va a haber días en que la gente lo va a criticar, va a haber tiempo en el que la gente le va a decir:
Tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Que tú no sabes? ¿Que tú no sabes que tus hijos ya no? ¿Que tú no sabes que tu edad? ¿Que tú no sabes que tu trabajo? ¿Que tú no sabes la economía? ¿Que tú no sabes lo que dijeron? ¿Qué tienes tú en la cabeza? ¿Que tú no sabes que te va a ir mal? ¿Que tú no entiendes? Y van a haber momentos en que todo el mundo va a estar en contra de usted. Y si usted no tiene una palabra de Dios, se va para abajo. Usted se va a deprimir, usted se va a caer, sus expectativas de vida se van a venir abajo. ¿Por qué? Porque usted ha estado dependiendo siempre de algo físico, de un sol, una masa que está ahí. Y usted dice, no, es que sí, Dios provee, pero qué bueno que tengo trabajo. Realmente usted no depende del Señor. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y de dónde viene la luz si no hay sol? Es la palabra de Dios. Es Dios. Y porque Dios lo dice, suceden las cosas. Por eso al principio de cada mensaje decimos, la Biblia lo dice, y yo lo creo, y eso lo establece todo. Y más que nunca como cristianos debemos estar bien parados en la palabra, bien puestos sobre la roca, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen momentos difíciles económicamente para este mundo. Y usted y yo debemos depender no del negocio, no debemos depender de nada más, sino depender de Dios, de su palabra. Porque esa palabra no necesita ningún otro apoyo para sostenerse. No es la palabra de Dios y mi trabajo. No es la palabra de Dios pero aquel familiar. No es la palabra de Dios y esto otro. No, es la palabra de Dios. Un mundo vacío, un mundo sin nada, un mundo sin palabra era un mundo vacío. Pero tan pronto Dios dio la palabra y todo aquello cobra sentido. Viene la luz, viene un orden. Una vida vacía, una vida sin palabra de Dios es una vida en caos. Muchos de ustedes han estado batallando, se han dado topes contra paredes y se han dado topes contra la misma pared una y otra vez, y están dando círculos viciosos. Y usted le echa la culpa a todos. Pero yo le quiero decir que muy posiblemente sea de que esté viviendo una vida sin palabra de Dios. Sí, venimos a la iglesia, sí, alabamos a Dios, sí, todo, pero quizá no hay palabra de Dios en lo que estamos haciendo. Qué importante es la palabra de Dios en todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué la palabra de Dios? La palabra de Dios, ya dijimos, nos sostiene. Pero la palabra de Dios también trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Esa tormenta que usted está experimentando no la van a solucionar los antidepresivos. Esa tormenta que usted está pasando no la va a solucionar cualquier otra cosa en su vida, no son las cervezas. Esa tormenta que usted está enfrentando no es el vino para olvidar. Esa tormenta que usted está pasando ahorita no es de que usted se acueste con alguien más, no es que usted se vaya con alguien más. Eso hará que se incremente toda aquella tormenta. Lo que realmente va a traer una paz permanente, una paz verdadera a nuestras vidas es la palabra de Dios. Amén. Porque Él es el príncipe de paz.
¿Tiene palabra? ¿Tiene palabra? Me pregunto. ¿Por qué la palabra? La palabra de Dios trae sanidad. ¿Recuerdan aquel centurión que le dice a Jesucristo, pues yo no soy digno que te metas a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará? Di la palabra. Y dice la palabra que en aquella misma hora su siervo sanó. ¿Tiene palabra? ¿Por qué la palabra? La palabra de Dios trae provisión. Aquella tarde cuando los discípulos se acercan a Jesucristo y le dicen, Jesús, ya es tarde y es mucha gente, ya despídelos porque tienen hambre, no tienen ya varios días que no han comido, ya estuvo bueno, despídelos, mándalos que se vayan al Oxxo a comprarse un hot dog con papitas y sodas, hay especial. Pero Jesucristo les dice, tráiganme lo que tengan. Y le trajeron 2 peces y 5 panes. Y Dios dio la palabra, multiplicó, fueron bendecidos, comieron todos los miles y miles y miles y miles de personas que habían. ¿Por qué? Porque en ese momento había palabra de Dios. ¿Hay palabra de Dios en su casa? ¿Hay palabra de Dios en usted? No es que usted requiera un trabajo mejor, se requiere palabra de Dios. ¿Por qué palabra de Dios? La palabra de Dios provee, la palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios sana. Escúcheme bien. Pero la palabra de Dios también poda. ¿Me entendió? ¿Entendemos la palabra podar? Dice la Biblia que la palabra de Dios es más que cortante. ¿Que qué? Que toda espada de 2 filos. Nos agrada mucho cuando, acabamos de leer ahorita que Dios provee, Dios sustenta, Dios sana. Y vaya, Dios, la palabra de Dios provee. La palabra de Dios agrega a nuestras vidas, pero la palabra de Dios también corta cosas de nuestras vidas. La palabra de Dios poda. Y no tenemos problema con Dios cuando agrega cosas. No tenemos problemas con la palabra de Dios cuando agrega bendición. No tenemos problemas cuando Dios provee a través de su palabra. No hay problema. Pero sí hay problemas muchas veces en nuestras vidas cuando Dios corta cosas. Cuando Dios dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se acuerdan la palabra que Juan le da a Herodes? Herodes no tenía problemas con Juan, pero cuando vino palabra de Dios sobre él, ¿sabes qué? Esto no, paz, córtale. Dijo, no, ancina no. Pero la palabra de Dios también nos poda para nuestro bien. La palabra de Dios también nos dice, esto no. No es bueno esto, no. Este pecado en tu vida, no, córtalo. Esta amistad, este noviecito que tienes, no, córtalo. ¿Y qué tal si es de Dios, hermano? Y ahí tratamos de agregarle. Pero si Dios te dice que no, es que no.
¿Qué no entendemos de la frase no os unáis en yugo desigual? ¿Qué no entendemos? O sea, si tú eres cristiano, este no es cristiano, y Dios dice no, ¿para qué le buscas tres patas al gato? No, no te metas en problemas. Pero ¿qué tal si no? Es que en la casa no me atienden bien, pues ahí en el trabajo, pues no, porque es por tu bien, es para tu beneficio. La palabra poda, la palabra corta también. ¿Tiene palabra? La palabra de Dios trae propósito. Pedro era un pescador, pero Dios lo transforma de pescador de peces a pescador de hombres. Y lo hace líder de los apóstoles. A un Pablo que era un asesino, lo convierte en apóstol para todos los gentiles. Trae propósito. Si dice, hermanos, que yo tengo una vida desordenada, tengo una vida sin propósito, no sé para dónde voy, no sé ni qué hacer, pues tenga palabra. Y la palabra de Dios trae perdón también. ¿Qué le dijo Jesucristo al ladrón que estaba ahí en la cruz al lado de él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre ya no tenía esperanza, este hombre ya estaba destinado a una eternidad separada de Dios en el infierno, pero en ese momento Jesús da la palabra. Hoy estarás conmigo. Y eso cambió todo el panorama de este hombre. Murió en paz. Y trajo un perdón en ese instante. Este hombre no tuvo que ir a pagar ninguna manda. A ver dónde. No, en el momento, pegadito a la cruz, bien amarrado, bien clavado a la cruz. Pero en ese momento, la palabra de Dios lo perdonó. En ese momento, trajo salvación. En ese momento, trajo restauración. Y se lo arrebató a Satanás de las garras en el último instante, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Amén. Amén. Entonces lo que usted necesita no es tanto cuentas bancarias, que son buenas, pero no es lo que realmente usted necesita. No es tener buenas amistades en el gobierno. Quizá puedan ayudar, pero no es lo que realmente usted necesite. No es tener ropa de marca. No es que su nombre aparezca con luces de neón, así que el gran siervo de Dios. Y dijo alguien, o eres siervo o eres grande. No se requiere eso. Al final del camino, lo que usted necesita es la palabra de Dios. Si su vida es un caos ahorita, usted necesita palabra de Dios. Y hay una guerra. Ya voy a tratar de aterrizar. Hay una guerra tremenda contra la palabra de Dios. Y el enemigo está haciendo cualquier tipo de cosas en contra de que usted pueda tener o podamos tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hay cosas que usted y yo tenemos que saber de la palabra de Dios para estar en guardia. Porque la palabra de Dios puede ser ignorada por usted. La palabra, ya hemos dicho, la palabra de Dios es tan poderosa
que una sola palabra de Dios sea la luz, hizo la luz. Pero tiene un poder tan increíble, pero ese poder de Dios, ese poder de la palabra de Dios puede resultar inerte, sin poder, si se ignora esa palabra. Algunos de ustedes han escuchado la palabra de Dios una y otra vez desde este púlpito, pero han corrido de la palabra de Dios y el resultado es caos. Han escuchado la palabra por tantos medios, gracias a Dios que por muchas partes estamos escuchando ya la palabra de Dios. En algún campamento, en algún retiro, en algún congreso, en fin, concierto, lo que usted quiera. Una y otra vez, pero usted no ha actuado en base a la palabra de Dios, y el resultado de esa desobediencia es oscuridad y caos. Porque sí, aquí hay cristianos que tienen más de 30 años en el evangelio, pero el evangelio no está en ellos. Sí, saben todo lo que se tiene que hacer en una liturgia en la iglesia. Saben cuándo tienen que levantar las manos, saben cuándo tienen que decir amén, saben cuándo tienen que sentarse, saben cuándo tienen que, no sé, sabemos todo. Ahora no lo tomen como un regaño, como crítica, pero es necesario la palabra de Dios en nosotros, porque es la palabra en mí lo que transforma. No es que yo sepa qué hacer, es la palabra en mí la que hace el cambio. Porque a veces la reacción de un cristiano y un pagano, la reacción de alguien que ha estado en la iglesia por 30 años y alguien que nunca ha pisado una iglesia, muchas veces la reacción es la misma. Porque el uno ha estado sí dentro de la iglesia, pero la palabra no está en él. Y eso es peligroso, porque eso causa caos, eso causa desorden. Por eso es bien importante, hermano, la palabra de Dios en nosotros. No ignoremos la palabra de Dios. Es peligroso ignorar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser ahogada por las cuestiones de la vida, y no prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, y nos distraemos en tantas cosas. Y ahogamos la palabra de Dios. Y usted puede estar perdiéndose en muchas cosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede pasar por desapercibido en usted. ¿Sabe que Jesús, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Jesús, la palabra encarnada, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros aquí en la tierra. Pero a muchos les pasó de noche. A los fariseos no lo aceptaron. Aún sus propios discípulos, algunos de los que dormían con él, comían con él, habitaban con él, uno lo traiciona y otro lo niega. Uno se arrepintió, otro no. Es decir, a muchos que convivieron con Jesús les pasó de noche, o sea, se les pasó. Y la palabra de Dios muchas veces nos pasa de noche a nosotros, o sea, ni cuenta nos damos. Los fariseos, los saduceos eran la élite religiosa, se sabían el Pentateuco, literalmente se lo sabían al revés y al derecho. Los primeros 5 libros de la Biblia se lo sabían, pero de pe a pa. Y vieron a Jesús de cara a cara,
y no lo conocieron. Qué terrible. ¿No les parece esto? Pero bueno, usted y yo tenemos la palabra de Dios aquí. Y la tenemos aquí. Y muchas palabras de Dios, muchas promesas de Dios nos pasan de noche. Aquella mujer samaritana estaba delante del propio Dios, Jesús, y no le conoció hasta que Jesús se reveló. Aquellos dos hombres que iban camino de Emaús, caminando con Jesús, no le conocían hasta que Jesús se reveló. Entonces yo le pido algo: métase con Dios y pídale: Señor, revélate a mí. He escuchado tanto de ti, he estado en la iglesia tantos años, ya me sé todas las historias de la Biblia, pero te quiero conocer a ti. Quiero tener esa relación personal contigo, Señor. Yo le quiero desafiar a usted este año, hermanos, que no le pase de noche la palabra. Van a venir tiempos en este año que posiblemente van a haber desafíos, van a haber momentos donde usted va a batallar quizá, o posiblemente ya esté batallando, ya esté pasando por situaciones difíciles. Y tiene que usted bajarle el volumen a tantas voces que usted está escuchando, y tiene que subirle al volumen a la palabra de Dios. Y es así como usted va a escuchar la dirección de lo que Dios quiere que usted haga. Si hay un caos en su vida, si hay caos en su familia, si hay un caos en diferentes áreas de su vida, métase con Dios.